La histerectomía o el retiro quirúrgico del útero o la matriz es la cirugía ginecológica más frecuente del mundo, solo por debajo de la cesárea. Pero ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo sí? ¿Cómo no? De eso justamente vamos a hablar hoy en Health Café. Health Café, con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Presentado por Laboratorios Dr. Moreira, Laboratorios Biomédica y Exacta Laboratorios. Health Café. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Health Café. Fíjate, Fer, que justo estamos hablando de estos temas de interés de la salud de la mujer y me encanta que hoy justo vamos a platicar de histerectomía. Teníamos bien pendiente, Juana, platicar de este tema, que ha sido una pregunta recurrente, tanto como el de menopausia, el de histerectomía. Y pues hoy vamos a platicar por qué está indicada una histerectomía, cuáles son las posibles complicaciones, cuándo sí, quién la debe hacer. Entonces, eso es un tema del que tenemos que hablar con un experto. Y hemos invitado al doctor Jean-René Clemenceau. Bienvenido, doctor. Gracias por estar acá con nosotros. Aquí, muchas gracias por invitarme. Estoy aquí muy contento. A ver, doctor, empecemos por explicarle a nuestra audiencia en los términos más humanos posible y si no, yo entraré. ¿Qué es una histerectomía? ¿Cómo se practica esta operación? Bien. Entendamos que la matriz donde se crean los niños es el útero. Por eso lo de casa matriz. A lo de casa matriz, porque ahí es donde empezó todo. Ajá, muy bien. Y entonces, en términos generales, hay diferentes alteraciones que pueda haber en esta matriz y que en algunas circunstancias sea conveniente quitarla. Y al quitar la matriz le llamamos histerectomía. La histerectomía puede ser completa, quitar todo el útero, incluyendo la parte del cuello del útero, o puede ser subtotal, donde se deja una parte del útero, generalmente el cuello del útero. Se puede abordar a través de la vía abdominal, por una herida normal, grande. Se puede hacer por accesos mínimos, que estos pueden ser laparoscópicos o robóticos, y la más antigua y más frecuentemente usada en el principio, pues era por vía vaginal, tomando en cuenta que antes las mujeres tenían muchos niños, era muy común que bajara el útero, y entonces fue una de las primeras formas referidas en la historia, desde la época de los egipcios, de tratar el problema del útero que se caía. Ok. Es muy común en la consulta de medicina interna ver pacientes, mujeres que fueron histerectomizadas, que se les retiró la matriz y no sabemos la razón. En México, ¿qué tan seguido, qué tan común es esta cirugía? Bueno, es una cirugía frecuente. Se estima que es la segunda cirugía ginecológica más frecuente. Y como bien se decía, la cesárea es la cirugía más frecuente y la histerectomía sería la segunda más frecuente. No tenemos una estadística pues muy acertada de lo que está pasando en México porque no hay un registro obligatorio. Y en términos generales, las causas por las que se hace la histerectomía, lo más frecuente es que sea por enfermedades benignas. Yo personalmente me dedico a la histerectomía generalmente cuando hablamos de enfermedades malignas o cáncer. Se estima que aproximadamente a principios del siglo pasado se hacía en más o menos 3 a 4 de 100,000 mujeres. Después esto llegó a más de 30 o 40 de 100,000 mujeres. Y con el advenimiento de nuevas técnicas, se estima que esto va a bajar alrededor de un 9% en el número de personas que se hagan histerectomía. Ahora, perdón, Fer, que te interrumpa, pero justo hablábamos de Estados Unidos y en Estados Unidos se hacen más de 600,000 histerectomías por año, que allá tenemos datos. Entonces, seguramente no estamos lejos y se habla mucho de qué tan frecuente o cuántas veces esta histerectomía no era indicada y se abusa del procedimiento. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Habría una gran diferencia entre enfermedad benigna, enfermedad maligna y una penumbra donde hay la duda de en qué momento estamos.
si hay una condición que parece ser maligna y no se ha confirmado, o que está en la transición con el riesgo de haber malignidad. Sabemos que cuando hay una condición benigna, que es la más frecuente como indicación no obstétrica de quitar el útero, es por los fibromas o leiomiomas uterinos, que ya hay muchas alternativas que nos permiten evitar las molestias como el dolor o el sangrado sin necesidad de quitar el útero. Ok. Estas pueden ser desde estudios en los que se canalizan los principales vasos sanguíneos que llegan al útero, se identifican y estos se tratan por un abordaje mínimo y con eso se puede resolver el sangrado. Hay otros procedimientos que pueden ser metiendo una camarita para ver cómo está la cavidad uterina, el endometrio, y tratarlo y con eso inhibir el sangrado. En algunos casos en los que se sospecha que puede haber algo malo, esta camarita que se llama histeroscopía también permite hacer la toma de muestras para hacer el diagnóstico de algunas enfermedades malignas que pueda haber en el endometrio y hacer un diagnóstico pues más temprano. Hay otro grupo muy importante que es cuando ya hay una evidencia de una enfermedad maligna o cáncer. En cáncer de ovario siempre está indicado hacer una histerectomía, excepto unas pequeñas excepciones cuando son pacientes muy jóvenes que tienen una enfermedad temprana y se puede preservar la fertilidad. Pero excepto esos casos que son muy pequeños, en la mayoría de los casos de cáncer de ovario hay que quitar toda la matriz. En cáncer del cuello del útero tendríamos que ver las etapas muy tempranas donde están confinadas a la mucosa o intraepiteliales. Muchas de ellas se pueden tratar sin quitar la matriz. Y cuando hay un carcinoma invasor, ya hay una indicación de quitar la matriz. En los casos donde se quita toda la matriz, pero adicionalmente se quitan los ovarios, ¿cuáles son las consecuencias en la salud? Podemos asumir por un momento que cuando quitan la matriz deja de haber sangrado, pues pareciera que dejara de haber problemas. Pero cuando retiran los ovarios, puede haber alteraciones como una menopausia quirúrgica, una menopausia precoz. ¿Cuáles son los síntomas o las consecuencias de una cirugía histerectomía sola o una histerectomía con retiro de ovarios? Primero quisiera puntualizar que hay evidencia de que a veces, a pesar de que se preserven los ovarios, puede haber una alteración en la fertilidad de la mujer, o por lo menos en la función de los ovarios. Y entonces, a través de la medición de diferentes hormonas, se ha podido demostrar que preservando la circulación bien del ovario, etcétera, puede haber una disminución en la función de los ovarios. Sin embargo, hay que diferenciar lo que sería una adolescencia reversa, que es como yo le digo al climaterio, porque nosotros entramos en la edad fértil a través de la adolescencia y salimos de la edad fértil a través del climaterio. Y en forma natural, esto se da poco a poco, y el quitar los ovarios pues crea un climaterio quirúrgico que es muy radical, los cambios son muy marcados y tiende a haber mucho más síntomas que cuando es un climaterio fisiológico, natural. Me encanta porque tuvimos un episodio recientemente sobre menopausia y decíamos, es una etapa, no es una enfermedad, pero me encanta hoy pensar en la menopausia como una adolescencia en reversa. No, bueno, voy a hablar de eso mucho con mis amigas. Doctor, hablando de mis amigas, es bien común escuchar también que sus médicos les han dicho que el útero sirve para tener hijos o para tener cáncer. Y entonces, que si ya tuvieron hijos o no los van a tener, pues mejor me quito el útero, no hay sea que me vaya a dar cáncer. ¿Qué opinas? A mí me encanta la cirugía, pero lo que estoy convencido es que lo ideal sería que nadie requiriera operarse. Entonces, quitar por quitar, estoy en contra de eso. Debe de haber una condición o una enfermedad que no tenga una solución más sencilla para justificar quitar el útero. Se han hecho estudios científicos muy bien controlados donde se ha visto que el útero tiene una gran interacción con el sistema endocrino, principalmente como receptor de las hormonas, pero algunos consideran que está demostrado durante
el embarazo, pero que también en otras etapas fuera del embarazo puede producir hormonas y otra serie de sustancias que son más importantes. Y entonces, a pesar de que se preserven los ovarios, la frecuencia de demencia muchos años después de la histerectomía es mayor en mujeres que se les ha quitado el útero que en las que no se les ha quitado el útero. Y hablábamos aparte de la afección que puede haber independientemente de la preservación idónea de la circulación del ovario en la función endocrina y de todas las funciones del ovario. Entonces, ¿por qué someterme a un riesgo de una cirugía si no tengo una enfermedad? Eso que acaba de decir funciona no solamente para la histerectomía, sino para muchas otras cosas. Pero bueno, de eso también platicaremos un día, Fer. Hoy, una de las preguntas también frecuentes que nos hacen las pacientes cuando alguien ya les dijo, te tienes que someter a una histerectomía. ¿Qué tanto se afecta su vida sexual? Depende de la indicación. Nosotros sabemos que hay estudios que mujeres que tenían un gran prolapso genital, en los cuales no solamente se cayó el útero, sino que también jaló a la vejiga, hay incontinencia urinaria, jaló al recto, en las cuales se hace una cirugía, se repara el piso pélvico y entonces ellas mejoran muchísimo su capacidad de desarrollo sexual. Por otro lado, si nosotros entendemos que puede afectarse la lubricación de la vagina cuando se hace la histerectomía, una de las principales molestias, aún preservando los ovarios, es que puede haber más resequedad, y si se toman las precauciones y hay la confianza con sus médicos y se utiliza la lubricación adecuada, va a ayudar a la vida sexual. A veces, si se quitan los ovarios, no solamente se afecta la lubricación, sino que puede haber cambios de atrofia, y entonces también requerirá un manejo que puede ser hormonal o puede ser de otro tipo para mejorar las condiciones de la vagina y poder tener una buena sexualidad. Una vagina seca o una cirugía en la que se repare un trastorno pero se deje muy apretada la vagina aumenta los problemas de disfunción sexual. Que son bastante comunes. Una pregunta que va muy vinculada también a estos cambios técnicos sobre la región pélvica. ¿Una mujer que se hizo una histerectomía requiere seguirse haciendo un Papa Nicolau? Depende de la indicación por la que se hizo la histerectomía. Si esta mujer tuvo citologías cérvico-vaginales frecuentes, no tenía alteración, nunca fue positiva para virus del papiloma humano y se hace por una causa benigna como miomas, en términos generales se considera que no hay una indicación de estar haciendo citologías de la vagina. Uh-huh. En nuestro país, que es más frecuente el cáncer cervicuterino que en otros países desarrollados y que es una indicación frecuente, la indicación de histerectomía por cáncer cervicuterino o lesiones precursoras, en esos casos sí es conveniente no solamente seguir haciendo citologías, sino que muchas veces el hacer colposcopías. Okay. Ojo de esto que nos acaba de decir el doctor Jean-René Clemenceau, porque es bien común también pensar que si me hicieron una histerectomía o pasé ya por un procedimiento quirúrgico relacionado con cáncer cervicouterino, entonces la histerectomía ya resolvió el problema y no tengo que seguirme cuidando. Y la realidad, de acuerdo con lo que nos está diciendo el doctor, es que no solo hay que seguirse cuidando, sino hacerlo con mayor atención, enfoque y frecuencia. Doctor, otra cosa bien común, hablando de histerectomía, es la relación entre este procedimiento quirúrgico y la continencia o la incontinencia urinaria. ¿Esto es un mito o es una realidad? Es una realidad en mujeres que han tenido muchos hijos, que el útero está muy caído, donde esto además ha jalado la vejiga, ha jalado el recto, puede haber trastornos de la continencia o urgencias para orinar. En mujeres donde el útero está muy grande, comprime la vejiga o comprime el recto, y entonces también puede causar urgencia o incontinencia urinaria. Entonces, en esos casos, la cirugía puede resolver el problema de incontinencia. Por otro lado, echándole la culpa a los cirujanos oncólogos, algunas histerectomías radicales
muy amplias que llegan a estar indicados para salvar la vida de los pacientes, pueden, al tener que hacer la resección amplia, afectar la inervación de la vejiga y con eso crear problemas de continencia o de la función vesical, que cada vez es menos. Con las nuevas alternativas que tenemos en las técnicas quirúrgicas, logramos identificar y preservar en muchas ocasiones los fascículos nerviosos, pero puede ser una consecuencia de histerectomía, sobre todo histerectomías radicales amplias. Fer, pues luego se notó que nuestro invitado es un profesor. Exacto. Maestro de muchos médicos. Bueno, espero que este episodio haya sido de interés para las mujeres, pero también para los hombres, para los esposos. Si la primera recomendación es una histerectomía, busquen una segunda opinión, no porque esté mal o bien, sino porque cada procedimiento quirúrgico de nuestro cuerpo debe ser bien pensado y bien planeado. Fer, ¿dónde te encuentran? Me encuentran como Fernando Castilleja en todas las redes. Doctor Jean-René Clemenceau, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación en Health Café. Un placer, muchas gracias. Aquí estamos, con mucho gusto. Y ustedes ya saben que a mí me encuentran como Juana Ramírez y Juana Ramírez Soin en todas las redes. Déjenos sus comentarios y sus preguntas, que les prometo las pasamos con los doctores para que todos estemos siempre muy bien informados. Nos vemos el próximo miércoles para hablar de salud aquí en Health Café. Health Café. Presentado por Laboratorios Dr. Moreira, Laboratorios Biomédica y Exacta Laboratorios. Health Café.